Swarupam Rupam Tasagram Urupuri Maturingo Stavatim Radhakundam Girivaramavo Radhikamadavasam Prato Yasha Pratita Kripaya Sivurum Tam Natasme Anarpita Charintira Karunavartina Kalo Samarpayituna Rudvala Rasam Savatrisiyam Hari Purata Sundara Yutikadamba Sandipita Sada Hidaya Kandares Puratuna Sachinandanam Nikila Rutimoli Rannamala Yuti Nirajita Padapankayanta Ajimukta Kulairu Pasyamanam Paritastvam Harinam Samsrayamim Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhatta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So, Srimad Bhagavatam, canto número 10. So, voy a hablar, el Bhagavatam es un poco, no se habla de Krishna, los pasatiempos de Krishna, en Vrindavan. Es un poco difícil de comprender, porque primero es necesario comprender la filosofía, ¿no? El Bhagavad Gita es, pues somos el cuerpo, somos el alma, como hablamos. Y después del Bhagavad Gita está el Bhagavatam. El Bhagavatam habla un poco del mundo trascendental. Parece como un cuento, pero es que el mundo real es un cuento, ¿no? Entonces voy a hablar lo que tenía previsto del Bhagavatam, porque vosotros ya escuchasteis una primera clase, ¿no? Introductoria, y luego al final, si queréis, hablamos un poquito más de la filosofía más el Gita, ¿no? El Bhagavatam es que pasa muchas veces, yo cuando fui una vez a una clase y empezaba y hablaron solo de Krishna y los pasatiempos de Krishna, salí y dije, ¿esto qué es? ¿No? Pero bueno, es hermoso, pero esto se llega a realizar más cuando uno está muy avanzado espiritualmente, entonces está lleno de amor divino, ¿no? Porque el mundo trascendental tiene forma, hay un mundo, hay unos pasatiempos, unas actividades de Krishna con todas las almas, entonces es muy hermoso. Y todo eso está detallado, ¿no? El Bhagavatam es el estudio posterior al Gita, como hablamos, son 18.000 versos en sánscrito. Entonces, yo lo que suelo hacer, he hecho ya muchos seminarios, ¿no? Hemos hecho 3 veces, hemos dado la vuelta al Bhagavad Gita. Esta es la segunda vez que hablamos de todo el Bhagavatam. O sea, voy dando clases, pero en 20 clases doy todo el Bhagavatam. En 20 clases todo el Bhagavad Gita. Más, si se empieza a leer un poquito el Gita, es como leerlo, como que cuesta digerirlo un poco, ¿verdad? Pero cuando te lo explican o cuando te resumen la esencia del primer capítulo, todo igual pasa con el Bhagavatam, se hace más dulce. Entonces, el último día que hablamos del Bhagavatam, hablamos del Brahma Vimoha Lila. Como Brahma quedó perplejo al ver las actividades de Krishna. Brahma es el primer de los semidioses, que está en Brahma Loka. Y desde arriba veía a Krishna cuando estuvo hace 5.000 años en este mundo. Quedaba perplejo porque veía a esa personalidad. ¿Quién es? Es independiente, ¿no? Él no tenía realización de que Krishna era la suprema personalidad de Dios y actuaba de forma independiente en Vrindavan con sus amigos, los vaqueritos. Y bueno, hablamos todo el pasatiempo del Brahma Vimoha Lila. Entonces ya entramos a Bhagavatam. Ahora Krishna ha cumplido 6 años, ¿no? Entonces Krishna va a su padre, Nanda Maharaj. En realidad el Señor Supremo no tiene ni padre ni madre, ¿no? En el Bhagavad Gita Krishna dice,
En el capítulo número 10, Aham Sarvasya Prabhu, Mata Sarvam Pravarti, Matmayantemam, Bhuva Bhava Samambita. Que dice, yo soy el origen de todo. Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. Dios, el mismo en todas las religiones. Algunos piensan que es energía, otros piensan que es la supraconciencia, pero en realidad en los Vedas se habla que tiene una forma personal muy hermosa. Igual que nosotros tenemos forma, Dios tiene también una forma trascendental. Porque si dijéramos que Dios no tiene forma, entonces Dios no es omnipotente. Si crea la forma y Él no tiene forma, eso incluso filosóficamente está vacío. Por eso, más allá de las filosofías impersonalistas, bueno, vamos a ir donde nos lleve. El Bhagavatam también dice, Vadanti tattat bevidas tatvan yajjanam brayam brahmeti paramameti bhagavaniti savyate. Los videntes de la verdad, los grandes sabios, ¿no? Desde las épocas remotas, los rishis, los yogis, todos nos hablan de que la suprema personalidad de Dios tiene tres aspectos: Brahman, Paramatma y Bhagavan. El aspecto Paramatma en sánscrito significa que Dios está en cada corazón. E incluso eso tiene mucha relación con ese sexto sentido. Ay, parece que siento que tengo que ir por aquí. Entonces ese es Paramatma, ¿no? Dios está como una chispa en cada corazón. Brahman significa esa energía, una energía que está entre el mundo material y el mundo espiritual. Los Vedas está escrito, incluso es increíble, no solo este mundo, hay incluso el mundo material. Creo que la otra vez quizá hablamos un poco. El Brahman es esa energía, donde hay filosofías impersonalistas en India, y también está muy extendido en Occidente, pues muchas personas tienen atracción por esa energía, la energía. Todo es energía, y como la meta última es fundirse en la energía. Eso atrae mucho, y eso está muy bien, eso es real, existe ese Brahman. Pero ese Brahman es la refulgencia de la suprema personalidad de Dios solo, del ser creador. Entonces, también las escrituras sagradas y todos los grandes santos, sabios, por eso este verso dice Vadanti tattva vidas. Tattva vidas en sánscrito significa los grandes sabios. También dicen que hay un mundo más allá de la energía, que es el mundo real, donde hay formas. Entonces este mundo se explica que es un reflejo del mundo real. En el mundo real hay canto, hay baile, hay juegos, hay actividades, donde está la suprema personalidad de Dios y todas las almas que residen en ese lugar trascendental, que es el lugar al cual pertenecemos todos. Entonces, ¿por qué eso incluso es superior al aspecto Brahman del Señor Supremo? Porque en esa realidad última existe el amor. En el Brahman existe la paz. Todo es energía. Si tú eres energía, claro, todos somos energía. Si en realidad todo es energía. En sánscrito también, por ejemplo, esta energía material se llama Maya Shakti. En sánscrito energía es Shakti, Maya Shakti. El alma, que es lo que somos, es Jiva Shakti. Pero hay un mundo trascendental que es Svarup Shakti. Todo es energía, pero también la energía toma forma. Entonces en el mundo trascendental también existe ese mundo real donde hay actividades. ¿Y por qué es superior al Brahman? Porque hablábamos del amor. El amor es superior a la paz. La paz es un estado muy elevado. Incluso en el Bhagavad Gita, que se habla de todo, se dice ese estado de alcanzar la paz no es sencillo. El verso que habla de la paz dice Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakanshati Sama Sarvesu Bhutesu Matpaktin Lavate Param. Es un estado Brahma Bhuta.
sea, para llegar a estar en paz contigo mismo, dice Krishna, Brahma-bhuta prasanatma, ¿no? Un estado muy jubiloso, Brahma-bhuta prasanatma, significa Nasuchati na kansyati. Tiene que haber Nasuchati na kansyati. No tiene que haber lamentación ni deseo. Cuando nos lamentamos, no podemos estar en paz. Y cuando deseamos, tampoco estamos en paz. Por eso hay que superar el estado de lamentación y deseo para alcanzar. Por eso uno de los primeros mensajes del Gita, ya que hemos llegado hasta aquí, es superar la lamentación. Pero continuamente nos observamos, nos lamentamos por lo que no poseemos, por lo que nos ocurre, y hay que como superar la mente, llevarla, no lamentación, ocuparme, no preocuparme. No es sencillo alcanzar ese estado, por eso ese estado Brahma-bhuta no es fácil de alcanzar. Y ese estado es el inicio de una verdadera vida espiritual. Por eso es todo un camino, ¿no? Igual el deseo, superar los deseos, ¿no? Uno debe estar feliz consigo mismo con aquello que no desear más, ni el deseo también es un engaño, el cual la felicidad no está en lo material. Entonces ese es el estado Brahma-bhuta. Pero por encima de eso está el estado del prema. En sánscrito amor divino se llama prema. Entonces, para que haya amor, tiene que haber dos. Creo que hablamos algo de esto, ¿no? Pero bueno, recordamos. Si nos fundimos en la energía, todos somos uno. Todos somos uno, entonces paz. Pero la verdadera filosofía, la filosofía más profunda del Vedanta, lo último, se dice Achintya Veda, Veda Tattva. Somos uno y al mismo tiempo dos. Esa es la filosofía más elevada que existe, donde somos el alma, creaciones del Señor Supremo, pero al mismo tiempo tenemos nuestra independencia. Entonces, está el alma suprema y las almas. Y cada alma tiene una relación de amor con el alma suprema. Entonces, por eso es superior el mundo real, donde está basado en el amor y en la armonía, donde se saborean olas y olas de amrita, de néctar, de rasa, ananda maya vyasa, de amor. Entonces eso nos ha llevado hasta aquí, no sé por qué hemos llegado hasta aquí, pero bueno, vamos llegando el hilo donde nos lleva, pero está bien encaminado porque estamos hablando de Krishna en el mundo trascendental. Entonces el Señor Supremo nos ha dado también todo este conocimiento de cómo es el mundo más allá del Brahman, descrito en la literatura védica, en esos 18.000 versos, y el canto número 10 es el que habla del Krishna en Vrindavan, en la morada suprema. Entonces ahora Krishna estuvo aquí hace 5.000 años, en este mundo, descendió a este mundo. Y Krishna le habló a Arjuna, el Bhagavad Gita, dio la filosofía para entender a todos los seres humanos, le habló a Arjuna, pero a todos los seres humanos, para que entendieran que no son este cuerpo, que son el alma, que no verten la filosofía. Ya es profundo, porque el Bhagavad Gita, 700 versos, pero es como también como para empezar, aunque si tú escuchas el Bhagavad Gita de los grandes santos, en el mismo Gita te lo profundizan tanto que están hablando de cosas increíblemente, una filosofía sencilla, pero bueno. Entonces Krishna habló el Bhagavad Gita a Arjuna, hace 5.000 años. Pero también Krishna realizó sus pasatiempos en este mundo. Y ese es el mundo trascendental. O sea, cuando el Señor Supremo desciende a este mundo, no desciende él solo, sino desciende con sus asociados íntimos del mundo trascendental y con su morada. Y en el Bhagavad Gita dice, ya llega Hidarmasya, Glanir Bhavati Bharata, Avyutanana Dharmasya, Tatmanan Sayami Aham. Krishna dice, yo desciendo en cada era. Por eso la literatura védica es tan profunda. No es un conocimiento solo de hace 4.000 años, como la Biblia tiene unos 3.000, el Corán
vienen de Abraham, o sea, también, el judaísmo también, pero los Vedas hablan de millones y millones de años atrás. Y Krishna ha venido en cada era, Yuga, Yuga y Dharmasya. Por eso Krishna vino en Treta Yuga como Ramachandra, hace millones de años. En Satya Yuga como Nrsimhadev. O sea, todas esas historias de hace millones y millones de años se estudian en las escrituras en India. O sea, es mucho más profundo. Porque las religiones más comunes, las cuales están demasiado tocadas por el ser humano, por eso se ha tergiversado tanto y por eso se están peleando y matando en nombre de Dios actualmente hoy. Y así ha ocurrido en la historia. Judíos, cristianos y musulmanes por ignorancia, porque todos somos almas, hijos del mismo Dios, es el mismo. Alá, Jehová y Krishna son la misma personalidad. Entonces, por eso el Veda dice Vasudhaiva Kutumbakam, todos somos hermanos, almas, y con este entendimiento ya se establecería la paz en el mundo. Pero el ser humano en esta era está tan que en nombre de Dios están tirando bombas y así ha pasado a lo largo de la historia que conocemos. Pero como hablamos, en los Vedas se habla conocimiento mucho más profundo. Entonces, Krishna vino hace 5.000 años, como estaba previsto, porque en los Vedas no solo está el pasado, sino está el futuro. Entonces, los sabios que estaban en épocas anteriores le podían leer los Vedas que Krishna venía en Dwapara Yuga, igual que vino Chaitanya Mahaprabhu en Kali Yuga, igual que vino Buda, que es Krishna también, que dio una filosofía especial para ese momento, una filosofía incompleta, porque la verdad, pero no, la verdad tiene grados, ¿entiendes? Esta es la última filosofía, es así, ¿no? Si uno lo estudia, si estudia las diferentes filosofías se da cuenta. Entonces Buda también era Krishna, que vino con un propósito de ahimsa, de no violencia entre todos los seres. Bueno, no voy a entrar ahí, pero eso también tiene un significado del por qué ocurrió. Pero como hablábamos, Krishna viene con todo y entonces hace sus actividades en este mundo. ¿Y con qué propósito? Para las almas en el futuro puedan escuchar de sus actividades y enamorarse. Porque si el propósito de la vida es el amor divino, es el bhakti, el amor por Dios, el amor divino es la meta de la vida humana, prema bhakti, para enamorarnos tenemos que escuchar del amado. Entonces, porque Krishna es Vayaniya Sarva Sadguna Visista. Krishna es la personificación del amor, del encanto, la dulzura, la belleza. Por eso su forma trascendental, cuando está descrita en los Vedas, con su flauta, su forma tribanga, sinuosa, su pelo ondulado muy bello, en realidad es la personificación de la belleza. Y sus actividades son supremamente dulces y hermosas. Entonces los devotos, y cuanto mayor es el avance, cuando escuchan de esas actividades, entonces se van enamorando. Y entonces derraman lágrimas, porque Dios, si dicen Dios, ¿y qué? Dios, hay una ciencia, Dios es sumamente profundo, podríamos estar toda la eternidad hablando de Él sin parar. Pero como digo, el conocimiento de Jesucristo dio un conocimiento muy sencillo, porque ni lo dejaron, ni pudo hacerlo, porque esa sociedad que encontró no estaba preparada. De hecho, acabaron con su vida los religiosos y su pueblo enseguida le daba la espalda. Entonces él dio la Biblia, el cristianismo son las bases del teísmo. Son las bases del teísmo. Pero siendo las bases, él dio el amor puro. Entonces aquellos que han seguido, no la institución, sino que han seguido, han obtenido la meta. Podríamos hablar de grandes santos, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís y tantos, y grandes monjes y monjas que están dando su vida van a obtener. Pero hay una ciencia, hay una... Entonces, por eso está la raíz de todas las religiones en India, la raíz de todo. Por eso es un conocimiento tan y tan profundo.
Entonces, todos hemos venido porque Krishna viene y hace sus pasatiempos. Y entonces los santos en el Bhagavatam hablan de sus pasatiempos y los devotos les gusta oír acerca de él porque se están purificando y ya llevan su práctica y van sintiendo ese prema escuchando de él. Pues una cosa es la filosofía, tattva, y otra cosa es lila. Lila es juego divino. Entonces hoy vamos a hablar un poco de lila, si nos da tiempo. La filosofía nos prepara para entender, para llevarnos al lila, al amor divino. Entonces Krishna no tiene padre ni madre, claro que no. Krishna es la suprema personalidad de Dios, el origen. Pero él acepta a dos devotos suyos que hagan el papel de padre y madre, porque él quiere saborear ese rasa, ese amor divino. Si hablamos del amor divino, es que una cosa nos va llevando a otra, pero bueno, vamos recordando que el amor divino, cierra si tienen, cierra. Sí, cierra, si viene alguien, toca. ¿Cómo se abre? Sí. Es que cuando cantamos, como está el timbre allá adentro, si toca alguien no oímos, pero ya cuando si terminamos de cantar, ahora sí se oye. Y si tiene frío, cerramos. Entonces, Krishna, en el amor divino, ¿qué es el amor divino? Prema, amor divino. Pero hay una ciencia también para hablar acerca del amor divino. En el cristianismo solo se ha hablado de la relación de amor. En el cristianismo, judaísmo, islamismo, las religiones que vienen de Abraham, que son las religiones que conocemos más comunes. En el Sanatana Dharma esto es la raíz de todas las religiones, el Vaishnavismo, conciencia de Krishna, solo son nombres para nombrar la religión del alma. En realidad, religión, la palabra correcta para nombrar religión en sánscrito es Dharma, que podría también hablar, pero... Y el alma es Jiva, entonces la religión es Jiva Dharma, porque no somos ni cristianos, ni musulmanes, ni hindúes, esto no tiene nada que ver con el hinduismo. Mucha gente cree que esto es el hinduismo, pero solo es ignorancia. No. Esto es la religión del alma. No somos ni hindúes, ni cristianos, ni musulmanes, ni judíos, ni budistas. Somos almas. Dios tiene un plan de ir despertando a las almas. Por eso hay gradación en la teología. No todos están preparados para el último curso, el cual es este, es la verdad. No es porque yo soy de aquí, yo soy hindú, pero he sido un buscador. Entonces, lo importante es buscar la verdad, sin ego falso, es tontería, ¿no? Parece que uno defiende el cristianismo porque la han educado aquí en el cristianismo y esta es la verdad última. No, uno tiene que buscar, ¿no? Buscar la verdad, igual pasa con la ciencia. Es decir, Einstein se tuvo que ir de Alemania a Estados Unidos porque a Alemania se le quedaba corta para progresar en la ciencia. Y hablando de Einstein, él mismo dijo, no puedo nada más que llegar a la conclusión que con todo mi estudio, con la matemática, con todo, que hay un creador, una inteligencia superior detrás de todo. Entonces, Krishna no tiene padre ni madre, pero tiene un padre y una madre eterno, pero es por su juego divino. Y entonces hablábamos, en las religiones abrahamínicas solo se ha hablado del amor divino, del amor divino de hijo a padre. Por eso se trata a Dios como el padre y todos los hijos, ¿no? Pero en realidad hay 5 relaciones con el Creador, que son Santa, Dasya, Saka, Sakya, Vatsalya y Madhurya. Hay una relación con Dios que se llama neutral, de amor divino neutral. Por ejemplo, esto ocurre en las vacas, en Vrindavan, los árboles, todos no tienen interacción con el Creador, pero están saboreando ese amor como en separación neutral. Entonces, se llama Santa. Luego está Dasya, como sirviente. Esto se ha hablado en el cristianismo, el padre y todos los hijos, sirvientes. Pero estoy hablando incluso de inferior a superior, aunque todo en el mundo trascendental, todo el amor es increíblemente dulce, pero también hay gradación. En el mundo trascendental el amor puede ser más intenso o de menor calidad, ¿no? Entonces, Santa, Dasya, Sakya, uno puede tener a Dios como amigo.
se llama Sakya. Y esos son los amigos de Krishna, las almas que han cultivado su espiritualidad, su devoción en este mundo, que han practicado con esa intención, con ese deseo, pues toman una posición en el mundo trascendental como amigos de Krishna. Se llama Sakya. Y puedes entender por qué es superior Sakya a Vatsalya, por qué es superior la relación con Dios de amigo que la relación con Dios de padre. Lo puedes ver en un ejemplo mundano. En los amigos tienen como... el amigo se sube a los hombros del amigo, pero el sirviente no se sube a los hombros del padre, es más reverencial. El amigo es más cercano. Por eso se ha dado en la raíz de todas las religiones, se ha llegado hasta esta relación de amor con Dios como amigo, Sakya. Y superior amigo es Vatsalya. Vatsalya Prema significa tener a Dios como hijo. Claro, porque tú imagínate que tu hijo, Dios es tu hijo. Entonces, ¿cuál es la relación mundana? En este mundo, tu cercanía con tus hijos es más cercana que con tus padres, ¿no? Hay como un afecto, siendo, claro, uno quiere a sus padres, quiere a sus hijos, está claro, pero estamos profundizando. Dios como hijo, tu hijo es como el amor Vatsalya, y eso también ocurre en el mundo trascendental, y ese amor es superior al de amigo y al de sirviente. Incluso la mayor de todas, luego hay una que es la cúspide, que se llama Madhurya Rasa, que en realidad esa es nuestra escuela, porque nuestro maestro espiritual es de la escuela última, de lo último. Eso también no voy a entrar ahí, pero tiene también un significado, porque, por ejemplo, los grandes maestros no son almas como nosotros. Nosotros somos Vadajivas. Vadajiva significa somos almas que nunca hemos estado en el mundo trascendental. Venimos de esa región intermedia, Tatasta. Entonces, en esa región intermedia, desde un tiempo sin principio, porque el pasado, presente y futuro pertenece a la concepción material. En el mundo trascendental todo es eternamente presente. Entonces, nuestra mente ahí ya se queda un poco corta, pero bueno, porque entender todos estos temas son adoxaya, más allá de la inteligencia humana, dependen también de la gracia, entonces todo nos da sentido, pero hay un punto que está más allá de nuestra... Entonces, ¿qué estaba diciendo? Se me ha ido. De madurez. Sí, presente, todo allí es eternamente presente. Y entonces venimos de esa región intermedia que se dice que venimos de allí desde un tiempo sin principio. Hemos estado allí. Entonces, se dice que hay 4 partes de almas infinito. Hay infinitas almas. Dios es infinito, es incomprensible. Almas hay ilimitadas. Pero de 4 partes de infinito, 1/4 parte, 3/4 partes no saben ni que este mundo existe. Viven en el mundo trascendental, eternamente. Son afortunadas porque están allí saboreando el amor eternamente. Pero hay una 1/4 parte de infinito, las cuales pertenecemos nosotros, que desde un tiempo sin principio decidimos vivir una aventura separados del Creador. Entonces ese es el amor, el Creador nos da ese libre albedrío, porque si no existiría el amor seríamos materia. Si no pudiéramos, elegimos ser independientes o ser dependientes. Entonces elegimos vivir esa experiencia, entonces Él, por eso este mundo material es su misericordia, porque Él ha creado este mundo para aquellas almas que no han querido estar con Él y son independientes aquí. Por eso en este mundo vemos esa independencia de todos, ¿no? Y Él nos da la libertad.
Ese es el amor, por eso la meta es el amor divino. Si no, no seríamos materia. Entonces nosotros ahora elegimos seguir aquí o si ya realizamos aquí este mundo es muy duro. Lo vamos realizando vida tras vida, depende de cada uno, entonces empezamos a mirar para arriba. Entonces cuando uno empieza a mirar para arriba, entonces Krishna pues envía a un monje, uno aparece en un templo, entra por dentro, están tantas pruebas, ¿no? Tantas escrituras, tantas de conocimiento, religiones, Dios de una manera, Dios de otra. El objetivo es que las almas, pero almas que empiezan a mirar para arriba. ¿Qué no quieren mirar? Siguen dependientes, ya entra la ley del karma. El karma, se creen que el karma es una ley espiritual. Y porque en esas religiones comunes ni siquiera se habla del karma, no se ha dado ese conocimiento. Pero el karma es algo lógico, es algo material, acción-reacción. Incluso en la ciencia, Newton, acción-reacción. Entonces, pero el karma es una ley que rige el mundo material, independiente del creador. Cuando un alma empieza a orar, empieza a tratar, entonces empieza a salir del karma. Y empieza a crear actividades, sukriti, que le van llevando hacia arriba. Por eso la meta de la vida humana es practicar la espiritualidad, aunque uno ocupándose de todo su día a día, por supuesto, de sus cosas, pero no vivir olvidado de lo más importante porque todo va a pasar, todo es temporal. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a nacer? No, hay una ciencia ahí, no todo es casualidad, eso es el Gita. Voy a hablar un poco también de eso, pero me iría también. Pero la meta de la vida humana es ese amor divino. Y estábamos hablando de esas razas con Dios, de ese amor con Dios. Entonces, el amor con Dios más elevado es el amor madhurya, que es el amor de amante. Amante. Y eso es así, ¿no? El amor entre el hombre y la mujer en este mundo es más elevado aún más, hay más o es diferente, quizás el ejemplo mundano aquí no se puede, pero en el mundo trascendental ese amor de amante con el Supremo es el amor divino más elevado y más cercano. No es lo mismo tener a Dios como el Padre o tener a Dios como tu propio amante. No, un ejemplo mundano que se suele dar es como el presidente, iba a decir de los Estados Unidos, pero voy a decir de otro lado. El presidente de la India. El presidente de la India que es interesante, no es tan mal presidente. Él es incluso yogi o otro. Entonces el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la India, como siempre digo el ejemplo, ahora tengo que cambiarlo. El presidente de la India, por ejemplo, no tiene la misma relación con sus hijos, que con su esposa, que con sus sirvientes, que con el pueblo. Entonces eso pasa un poco en el mundo trascendental con Dios en la perfección. Ahí no es todo igual, es gradual, hay gradación. Entonces Krishna, como digo, su padre se llama Nanda Maharaj, su madre se llama Madhuri Yasoda, pero él no tiene padre ni madre por el lila, para el amor. Y son devotos que toman ese rol, tienen ese rol y se saborean. Entonces Krishna cuando aparece en este mundo hace 5.000 años también está Madhuri Yasoda, Nanda Maharaj. Y entonces ahora ha cumplido 6 años Krishna. Y entonces Krishna va a Nanda Maharaj, a su padre. Le dice, padre, dice, ya me he hecho mayor. Porque Krishna hasta entonces, si recordáis la clase anterior del Bhagavatam, Krishna salía a pastar los terneros, pero no las vacas. Pero ha pasado un año. Empezó a llevar los terneros a pastar con 5, ha pasado un año, entonces ya 6 años Krishna le dice a su padre, padre, ya soy mayor, ahora quiero salir a pastar los terneros, las vacas. Entonces su padre no sabe que su madre Yasoda, debemos saber, pues las madres siempre, ¿cómo Krishna va a ir? Mi pequeño Krishna. Pero al final Krishna accede, entonces le preguntan a Purnamasi, ¿cuál es el día apropiado? Krishna ya ha cumplido 6 años, entonces Krishna va a salir a pastar las vacas. Entonces Purnamasi hace los cálculos, ¿no? El día más apropiado, eso se llama en Karti Prata, que es Gopastami. El día de Gopastami es el día apropiado para que Krishna
salga con Balaram. Balaram es Krishna mismo, pero es como la primera expansión de Krishna. Se llama Balaram. La primera expansión de Dios tiene una forma semejante, se llama Balaram y son hermanos, Krishna y Balaram. Entonces, Gopastami, y entonces Kamsa es como, es un demonio, pero demonio, estamos en lila. Eso de los demonios, el demonio, el demonio no existe. Eso ni Satanás tampoco, eso son todo fábulas. Cuando quiero explicarlo para que todos lo entendamos, la figura de Satanás o la figura es la debilidad del hombre. No hay ningún ente que pueda hacerle sombra al Creador. Eso es toda una fábula para no existe ni Lucifer, ni Satanás, ni eso es el hombre. El hombre sí, nosotros mismos sí tenemos la potencia de ser lo mejor o la potencia de, lo puedes ver en este mundo, de degradarnos. El alma tiene esa potencia de ir hacia la luz o ir hacia la oscuridad, incluso regiones. No, el alma tiene esa potencia. Entonces, pero Krishna, los lilas sí que hay como demonios, pero son lilas, son juegos hermosos. Y entonces Kamsa ya sabe que ha pasado un año, durante todo el año, cuando hablamos en la clase anterior, que Kamsa no había enviado a ninguno de sus sirvientes demonios para matar a Krishna. Entonces ahora Kamsa se entera que Krishna va a salir a pastar las vacas. Y entonces Kamsa envía a uno de sus demonios, Trinavarta. Trinavarta es un demonio que tiene... Es difícil de entender esto de los demonios, yo lo entiendo. Pero mira, la devoción, la espiritualidad se entiende por la gracia de arriba. O sea, necesita un proceso. Por eso digo, primero hay que entender un poquito la filosofía para luego poder entender Lila. Pero bueno, sí pido poco a poco porque todo viene de arriba abajo, incluso el entenderlo viene de la gracia, de arriba. No se puede entender, la inteligencia humana llega a este mundo. Entonces, cuando alguien entiende temas que están más allá de este mundo es porque tiene gracia de arriba. Y la gracia de arriba se obtiene por la rendición, por el deseo. No, primero oramos, estoy sufriendo. La mayoría de nosotros nos acercamos a Dios por el sufrimiento. Eso también lo dice Krishna en el Bhagavad Gita. Dice, 4 tipos de personas se acercan a mí. El que sufre, que aquí yo creo que levantaríamos la mano todos, porque suele pasar que cuando la mayoría levantamos la mano por el sufrimiento, la mayoría, ¿no? Quizá a otros no, pero Dios dice el que sufre, el que busca conocimiento, también va buscando, el que busca, vemos los filósofos, el que están buscando la verdad, última, son inquisitivos, ¿no? Incluso si estudia filosofía, hay filósofos que están más cerca de la verdad y otros están más alejados. Por ejemplo, si hablamos de Aristóteles estaba muy cerca con la teoría de la caverna, que la caverna es maya, este mundo, la luz, o Fred, ya nos hablamos de la locura del mundo material, porque en realidad todos somos almas, todos estamos buscando al Ser Supremo y todos estamos en un lugar en el camino. La meta es esta, unos estamos aquí, otros vamos progresando, todos somos iguales. La línea es horizontal, no es vertical, horizontal. Entonces por eso todo viene de Dios en la ciencia, como hablábamos, Aristóteles. Sus cálculos y las matemáticas vienen de Dios, la matemática te lleva al Creador. Toda ciencia, eso es en realidad lo que significa Veda. Veda significa conocimiento en sánscrito. Por eso hay un paso muy pequeño entre la ciencia y la fe. Muchas personas creen que la fe es algo abstracto, es algo que no tiene explicación. Por eso el Bhagavad Gita es un conocimiento que es ciencia. Es espiritualidad, pero es ciencia, porque la ciencia viene de la espiritualidad. Por eso tiene tanto sentido común. Cuanto más progreses,
más vas a ver reflejado que todo tiene sentido. Pero eso, como te digo, eso depende de tu deseo de mirar hacia arriba. De arriba a abajo se te da el entendimiento, porque al final es el amor. O sea, Dios nos da la libertad. Mientras el alma quiere seguir independiente, está aquí. Y rigen unas reglas, y él es independiente. Ese es el karma. Por eso el karma significa... El karma es quien hace daño a otros, quien crea sufrimiento, tiene que sufrir para entender, para mejorar. Pero es independiente de Dios, Dios no le da sufrimiento a nada. Eso es otro punto quizás difícil de entender, ¿no? Porque, bueno, nos hemos ido aquí, no vamos donde... Porque las guerras, ¿por qué Dios permite las guerras? Pero Dios, ¿qué tiene que ver de la guerra? Si Dios ha dado todo al ser humano, ni siquiera somos nosotros, ni siquiera los seres humanos tendrían que trabajar. La tierra da todo, el agua, las frutas, pero es el deseo del ser humano, el egoísmo, la explotación, lo que lleva a ese confrontamiento, la ignorancia. Pero Dios, ¿de dónde viene el agua? ¿De dónde vienen los vegetales? ¿De dónde vienen las frutas? Pero el karma es una ley independiente. ¿Y qué es una ley? Que tienes que aprender si hacer mal, porque el ser humano, el más inteligente es el que aprende escuchando. Pero quien no aprende escuchando, tiene que experimentarlo. Es como el ladrón, ¿no? Le dicen, si robas, como te pillen vas a ir a la cárcel. Uno que es inteligente dice, no, yo no voy a robar, lo entiende escuchando. Pero otro dice, no creo, roba. Y entonces, ¿cómo aprende? Tiene que ir a la cárcel. Y luego ya no roba. Pero el más torpe, la han pillado y dice, me da igual, se ha quedado otra vez y otra vez. O sea, ese es ejemplo para entender el tema del alma en este mundo. Por eso, y luego el sufrimiento, claro que vemos el sufrimiento y hablamos, pero en una visión más profunda, el alma no muere. Todo es pasajero, esto es temporal. Entonces hay una visión profunda cuando los santos no... Como decía Bhakti Saksida Maharaj, solía decir, cuando le preguntaron, ¿no? En una charla, le preguntaron el peligro que había de que tiraran la bomba nuclear o la atómica, la que sea. Y entonces Bhakti Saksida Maharaj los miró y les dijo, que la tiren, no va a pasar nada, nada se pierde, el alma es eterna. Entonces, una visión más profunda, la muerte simplemente es un comienzo, cambio de cuerpo. Realmente no está ocurriendo nada en una visión profunda, porque estamos muy mimetizados en este teatro. Cuando tú estás, eso es este mundo ilusorio, el mundo se llama Maya, ilusión. Entonces, estamos muy identificados con nuestra actual posición. Entonces, si pasa algo de lo que tenemos controlado, nos perturbamos. Pero es debido a que estamos ilusionados por esta energía que nos hace creer, soy este cuerpo, voy a estar eternamente. El verso del Bhagavatam dice, Vayam vitilla vinivisatasya, siyata petasya vipariyayusmiti. Vayam en sánscrito miedo. Vayam vitilla, el miedo viene de la absorción con esta falsa realidad. Si tú ya has conquistado tu alma, ya has realizado que eres eterno, ¿a qué puedes tener miedo? Todo es pasajero, vives en el alma, pero es una visión profunda. Todos hemos venido aquí para entender un poco acerca del karma. Entonces, volviendo un poquito al lila, entonces, Trinavarta tiene una forma de asno. Entonces, Krishna con sus amigos van a un bosque que se llama Talavan. De hecho, cuando es un día especial para Balaram. Entonces la madre de Balaram se llama Rohini. Y Rohini le dice a Madre Yashoda, la madre de Krishna, no, hoy Krishna y Balaram hoy no pueden salir a pastar las vacas, porque es el día de Balaram. Tenemos que decorarlo, vestirlo, hacer un festival. Entonces le dice que vaya Krishna solo. Entonces Madre Yashoda
no le gusta, no quiere que vaya Krishna solo, siempre quiere que vaya su hermano. Balaram es como, es mayor que él, pero bueno, son 8 días, pero es el lila, es como el protector, él tiene una maza, un arado, es fuerte, Bala significa fuerza, es un protector de Krishna. Entonces la madre de Krishna siempre quiere que Balaram no le deja ir. Entonces madre Roji le dice, no, pero las vacas hay que llevarlas a pastar. Entonces que vayan pero que vuelvan a mediodía para comer. Pues normalmente se van y están todo el día en los campos jugando con los amigos, cantando, bailando, llevando las vacas. Le dice, no, que vengan a tomar prasada a la hora de comer. ¿No? Entonces, cuando cada día que Krishna se va, Madre Yasoda pues decora a Krishna, le ofrece incienso, ghee, llama a algunos brahmanas que canten mantras para que protejan a Krishna. Krishna se va a ir con las vacas, que no le pase nada, como son las madres, ¿no? Se va a ir el hijo, ¿qué tal? Incluso le dicen, no vayas a este lugar y a este lugar. Pero ¿qué hacen los niños? Cuando le dicen, no vayas a este lugar, a ese lugar va. Entonces la madre de Krishna le dice a Krishna, no vayas a Talavan, porque en Vrindavan es un bosque, hay 12 bosques sagrados, uno de ellos es Talavan. Entonces le dice, no vayas allí, pero Krishna siguiendo. Y entonces por eso llegan hasta allí, y entonces y hay unos frutos especiales en unos árboles, se llaman árboles de palma, ¿no? Que tienen unas raíces muy fuertes, son muy altos. Y el bosque de Talavan está lleno de estas frutas. Entonces, cuando está allí Krishna con los amigos, sus amigos le dicen a Krishna, Krishna, tú siempre nos has defendido y has matado a todos los demonios. Pero ahora tenemos un demonio que no nos deja tranquilos. Y es el hambre que tenemos. Entonces queremos fruta. Entonces Krishna dice, no os preocupéis. Entonces coge uno de los árboles, lo remueve con sus fuerzas, son tan muy... Y entonces empiezan a caer los frutos. Y entonces el demonio Trinavarta, es un bosque muy grande en Talavan, yo he estado en la India. Y entonces escucha el sonido de las frutas. Y entonces corriendo, ¿qué está ocurriendo en mi bosque? Porque todo el mundo tenía miedo de entrar en ese bosque para tomar esas frutas tan ricas. Y entonces cuando ve a Krishna y a Balaram, y entonces tiene una forma de asno, y entonces corre, entonces cuando llega hasta donde está Balaram, se da la vuelta y con las pezuñas golpea en el pecho de Balaram, como para matarlo. Entonces Balaram, como es tan fuerte, da el pecho, pero Balaram lo que nota es como si le hubieran echado flores, dice el Bhagavatam. Entonces otra vez se va a Trinavarta y dice, ¿qué ocurre? Entonces lo ve y otra vez coge carrerilla, se da la vuelta y ¡pam! Y otra vez Balaram hace así y nota como unas flores. Entonces la siguiente vez vuelve a hacerlo otra vez y entonces ya Balaram lo coge. Lo coge de las pezuñas, lo mueve y entonces lo tira a uno de los árboles y entonces el demonio no muere, porque muere significa, en estos lilas, el alma del demonio alcanza la liberación. Todo en relación con Krishna es dulce. Son lilas, pasatiempos, hermosos. Como digo, se entienden cuando los grandes santos en India, cuando están hablando del Bhagavatam, nuestro Gurudev, cuando cogía el Bhagavatam y empezaba a hablar, empezaba a derramar lágrimas y lágrimas. Y los que escuchan, que están muy avanzados, lágrimas. Porque están hablando del mundo real, el mundo que pertenece al alma. Es como digo, parecen cuentos, pero no, están llenos de amor, de lila, de felicidad, es la felicidad del alma. Nosotros ahora estamos atraídos por los temas mundanos, pero los temas mundanos son siempre iguales, siempre lo mismo. ¿Qué hay en el mundo? Nada nuevo. Todos esos temas, al final, incluso la felicidad mundana, el Bhagavad Gita lo explica. Se dice, Parandristan y Vartante. La felicidad mundana es pasajera, efímera. Incluso al principio es dulce, incluso luego se vuelve amarga. Esa es la felicidad del cuerpo, todo lo relacionado con el cuerpo. Pero la felicidad del alma son olas y olas. Entonces, cuando estamos escuchando del mundo real,
Ahora si no estamos avanzados, pues claro, primero tenemos que entender, como digo, no somos el cuerpo, somos el alma, dónde está la verdadera felicidad. Todo esto nos lo enseña el Gita, ¿no? Como las bases, ¿no? ¿Quién es el creador? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la meta de la vida? ¿Cómo? Y una vez que ya empiezo a practicar, por eso los grandes santos solo están escuchando Bhagavatam, Bhagavatam, Bhagavatam. Y este lila es un lila que tiene que ver con los amigos de Krishna. Cuando hablamos de lilas que tienen que ver con el amor divino en Madhurya, de amante, son como la danza, el baile. Nuestro Gurudev al final de su vida siempre estaba con estos libros, incluso libros que no se hablan para clases en general, son libros como muy íntimos, de grandes santos los comentan, están ahí, ¿no? Como quien quiera leerlos, pero son muy, muy profundos. Entonces, por eso, cuando Krishna mata a un demonio, ese demonio se libera y el alma entra en el Brahman. O sea, que todo lo relacionado con Krishna es afortunado. Entonces, y todos, ¿no? Todos los amigos, empiezan, Krishna ha matado a Trinavarta, Balarama ha matado a Trinavarta, ¿no? Y de esta manera empiezan todos a comer los frutos, estos frutos de palma. Que hecho en realidad ahora en Talavan, en Vrindavan, según escuchamos en el Bhagavatam está lleno de árboles, pero uno va a Talavan y no hay árboles. Entonces uno dice, ¿cómo que esto es Talavan, no? Pero ya no hay, pero esto aconteció hace 5.000 años. Pero en realidad eso significa porque, bueno, nosotros hemos estado muchas veces en Vrindavan. Vrindavan es, ojalá que a los que no hayáis ido, Krishna os lleve alguna vez, porque entonces sí que refuerza mucho nuestra fe, porque es como estar en otro mundo, en este mundo, es como otro mundo, no tiene nada que ver, ¿no? Un lugar que es como Elda y tiene 5.000 templos, 5.000 templos, un templo en cada esquina. Y los santos, los devotos, ir así, aquí, pues todo el mundo me mira a la avenida, ¿no? Y dicen, ¿dónde se ha perdido este? Pero bueno, nosotros lo hacemos porque en realidad la gente que ve el tila, ve el tal, se purifica y sí saben quiénes somos y preguntan y eso es el objetivo, ¿no? Pero en Vrindavan todos van así, incluso los yogis, ves yogis muy extraños, ves, ¿no? Y a las muy temprano, me acuerdo la primera vez que fui a Vrindavan, estábamos alojados en un hotel y como hay templos en todos lados, a las 3:30 de la mañana ya empecé a escuchar en sánscrito los mantras. Estaba durmiendo en la habitación y como en algunos templos tienen altavoces y recitan los santos, y a las 3:30 ya escuchaba los mantras. Decía, madre mía, ¿no? Y luego a las 5 de la mañana ya empiezan los primeros artis en los templos, entonces es muy hermoso, es una experiencia increíble porque no ha amanecido y vas al templo y suenan las canciones, los monjes todos cantando y es una energía completamente trascendental, completamente que es un mundo completamente... Por eso venía a decir, porque ahora no están los árboles, pero lo que significa que Vrindavan, verdadero Vrindavan no lo podemos ver. Verdadero Vrindavan es como está cubierto, porque tú fíjate, los grandes santos dicen, si hoy en día en Vrindavan va muchísima gente, ¿qué decir si el verdadero Vrindavan se pudiera ver? Todo el mundo querría ir. Entonces, el Vrindavan se ve con los ojos de la devoción, con aquellos que tienen realizaciones, pueden ver, y se ve también escuchando, no a través de los ojos, sino a través de los oídos, ¿no? Son los grandes santos, ¿no? El verdadero Vrindavan, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos? No sé, 15. Bueno, ¿sí? Ya llevamos. Ok, 10 minutos, porque ahora viene un lila muy hermoso, ¿no? De Krishna. ¿No? Entonces,
Entonces ahora Krishna con sus amigos se acercan las vacas y Krishna iba detrás, ¿no? Y entonces van las vacas y los amigos de Krishna. Y entonces estaban sedientas y se acercan a una parte del Yamuna. El Yamuna es el río sagrado en India, en Vrindavan. Y entonces toman agua y entonces caen, ¿no? Como inconscientes. Y entonces Krishna le dicen, ¿qué ocurre cuando llega Krishna? Y entonces le dicen, no, que en este lugar hay una serpiente, la serpiente Kaliya, ¿no? Que reside en este lugar. Entonces toda el agua está contaminada. Entonces dice Krishna, ¿cómo ocurre esto aquí? Ese era el lugar que le decía a Madre Yasoda, no ir a Vrindavan, no ir a Vrindavan. Krishna quiso, Krishna y Balaram, ver qué ocurre en Vrindavan, en Kaliyaga. Entonces este lugar está en Vrindavan, si uno visita Vrindavan, ve el lugar, Kaliya. Y entonces le dicen que hay una serpiente, cobra, ¿no? Una serpiente. Entonces Krishna dice, no, pues esto no puede ser, porque este es un lugar donde yo quiero hacer mis pasatiempos. Entonces Krishna, desde un árbol Kadamba, se sube, salta y cae en la zona del río, en esa zona. Entonces cuando cae, hace un estruendo, entonces la serpiente que está en toda esa área, escucha y dice, oh, ¿qué ocurre? No, aquí nadie puede entrar, aquí este es mi lugar. Y entonces Kaliya se acerca y entonces sale del agua y entonces ve a Krishna. Entonces, claro, cuando ve a Krishna es una serpiente, ¿no? La naturaleza de la serpiente es atacar. Entonces, como cuando ve a Krishna queda maravillada de la dulzura y la belleza de Krishna, entonces ella dice, ¿quién es? ¿No? Y sus ojos, ¿no? Desde la belleza de Krishna. Entonces, pero como Krishna quiere acabar con ella y se da cuenta, entonces Krishna le echa agua. Y entonces de esa manera, Kaliya se enfurece y entonces atrapa a Krishna. ¿No? Con la cola, atrapa a Krishna. Y entonces, en ese momento, Krishna no está haciendo el lila, entonces Krishna parece que está inconsciente, como a punto de morir. Y entonces todos se brindaban, todos que estaban viendo, sus amigos, todo, claro, porque Krishna es su vida y su alma. Entonces todos dicen, oh, Krishna, piensan que Krishna va a morir. Y entonces enseguida se van a la aldea a llamar a Madre Yasoda, a Nanda Maharaj, a todo, y toda la aldea llega, ¿no? Y todos tristes, incluso algunos pensaban, ¿para qué vivir? Si Krishna ya no va a vivir, vamos a saltar al río. No merece la pena vivir, no es exagero, pero es el amor divino, ¿no? Como están todos, en Vrindavan todos están enamorados de Krishna, ¿no? Del Señor Supremo. Vrindavan incluso ellos, esa es la especialidad que tienen, que ellos saben que Krishna es alguien especial, pero no tienen realización de que es el Señor Supremo. Porque si lo tuvieran, su amor no podría ser tan cercano. Esto ocurre en Vrindavan. Entonces en Vrindavan son sus amigos. Son su hijo, son su padre y su madre, son su amante. Ese es el humor en Vrindavan, ¿no? Es un poco quizás difícil de entender, no sé. Luego si hablamos del mundo trascendental, luego Vrindavan es, en el mundo trascendental, coloca Vrindavan es como lo más elevado que existe, el lugar de Krishna. Luego por abajo hay una región infinita que se llama planeta Vaikunta. Vaikunta, donde existe el amor, pero el amor reverencial, Dios como Padre, como hablábamos de Jesús y eso. Por eso aquellos que alcanzan el amor divino en esa línea no pueden ir a Vrindavan, ellos van a Vaikunta. En Vaikunta también está Dios, en cada planeta Vaikunta son expansiones de Krishna, donde existe esa relación con Dios. El mundo trascendental es podríamos hablar y hablar, es mucha más variedad que el mundo material. Entonces, todos están, y entonces Balaram es la primera expansión de Krishna, recordáis, su hermano. Entonces Balaram conoce a Krishna, Balaram sabe que Krishna, ¿quién va a matar a Krishna? Y entonces Balaram ve que todos están sufriendo, y entonces empieza a decirle a Krishna, Krishna, ¿qué estás haciendo?
Si querías luchar con una cobra, haber luchado conmigo, porque hay una forma de Balaram que es Anantasesa, como una gran serpiente que mantiene todos los universos. Eso porque es Balaram, la primera expansión de Dios, la que mantiene todos los universos materiales. Entonces Balaram le dice, si querías luchar con una cobra, haber luchado conmigo. ¿Pero qué estás haciendo? ¿No ves que todos están sufriendo? Canalla. Y entonces Krishna escuchaba a su hermano Balaram que le está regañando. Y entonces en ese momento Krishna empieza a hacerse más grande. Y entonces, ¡pam!, se faja y entonces todos que estaban mirando, ¡oh, Krishna! ¡Krishna está vivo! ¡Krishna está vivo! Y entonces Krishna empieza a luchar con la serpiente Kaliya. La serpiente Kaliya tiene 101 cabezas principales y otras más pequeñas. Entonces Krishna, hay una danza, que es la danza de Krishna, encima de las cabezas de Kaliya. Entonces Krishna empieza a bailar de una cabeza a otra, fajándose, ¿no?, con la serpiente tratando de alcanzarlo, Krishna saltando. Claro, pero Krishna es Vishvambar, ¿no? Vishvambar es Krishna todo, Krishna es el mantenedor de todo, todo está en Krishna. Krishna es el más pesado. Entonces cada vez que, claro, que apoyaba los pies en cada cabeza, la serpiente iba. Entonces finalmente la serpiente ya no puede más, ¿no? Entonces cae exhausta, ¿no?, de Krishna. Y todo eso está aconteciendo debajo del agua. Entonces Kaliya empieza a orar. Kaliya ella no tiene realización, la serpiente no tiene realización de que Krishna es Dios, pero ella empieza a orar al Creador, empieza a orar a Dios, ¿no? Entonces, por eso en ese momento aparecen las esposas de Kaliya, las Nagapatnis. Son las esposas de la serpiente Kaliya. Entonces las esposas son devotas de Krishna. Entonces vienen diferentes versos en el Bhagavatam, donde uno de ellos muy famoso es donde las esposas dicen, oh Krishna, para aquellos que están tratando de rendirse, que están rendidos a ti y que desean obtener el polvo de tus pies. Cuando tú les ofreces a ellos la felicidad material o la felicidad celestial, toda la felicidad en el mundo, riqueza, poder, ninguno de ellos está interesado, porque ellos están saboreando el placer de la rendición a ti. Pero no podemos entender qué ha hecho nuestro esposo para obtener el polvo de tus pies. Si nuestro esposo no es tu devoto, ni nunca ha orado, de hecho siempre no ha actuado de forma honesta, ¿no? Incluso la diosa Lakshmi está en Vrindavan, en Belvan, y está tratando de hacer austeridades una y otra vez, sigue haciendo austeridades para obtener Madhurya Ras, para obtener acceso en Vrindavan. Pero nuestro esposo ha obtenido el polvo de tus pies. Entonces aquí el Bhagavatam no lo dice, pero hay diferentes comentarios de acharyas donde explican, ¿no?, que Krishna les dice a las Nagapatnis, le dice, es por vosotras, porque vosotras habéis estado adorándome una y otra vez, por favor, que se vuelva a nuestro esposo tu devoto, que se vuelva a nuestro esposo tu devoto. Entonces, por vosotras, yo le he dado el polvo de los pies a vuestro esposo Kaliya, ¿no? Entonces, como ellas oraban para que... Luego hay otro comentario donde uno de los grandes santos explica que Kaliya llevaba mucho tiempo residiendo en Vrindavan. Entonces se dice que Vrindavan es tan especial que incluso simplemente por estar cada día, estar mucho tiempo en Vrindavan es una gran práctica espiritual. No por practicar, incluso por estar allí, ¿no? Se habla de los grandes santos, ¿no?, que
Entonces, como ella llevaba muchísimo tiempo residiendo en Vrindavan, entonces había obtenido Sukriti para obtener la misericordia de Krishna. ¿No? Entonces todo eso está aconteciendo debajo, todos están arriba, todo está aconteciendo debajo del río, ¿no? Krishna con Kaliya y hablando con Kaliya, con las esposas de Kaliya, las Nagapatnis. Entonces finalmente las Nagapatnis hacen guirnaldas y le ponen a Krishna guirnaldas, ¿no? Entonces Kaliya, ¿no? Krishna ha bendecido a Kaliya, ¿no? Aunque Kaliya le dice, oh Krishna, pero la verdad es que todo esto, la culpa la tienes tú, porque tú me has dado esta naturaleza, yo soy una cobra y mi naturaleza es así, ¿no? Es morder, ¿no? Pero Krishna dice, sí, no, pero bueno, yo te he dado mi Sukriti, te he dado todo esto por las oraciones de tus esposas, ¿no? Entonces Kaliya también le dice a las Nagapatnis que preparen pasta de sándalo, y entonces con una pasta especial, y Kaliya mismo empieza a ponerle a Krishna pasta de sándalo, en donde cuando habían bailado y forcejeado las heridas. Y entonces le dice Krishna a Kaliya, oh, ahora me gustaría ver todo tu lago, ¿no? Entonces, con la echada que llevo, entonces voy a subirme a ti, y entonces me voy a subir y entonces me vas a pasear por todo el lago. Y entonces en ese momento sale Krishna adornado con las guirnaldas, con todo, con la echada encima de la serpiente Kaliya, ¿no? Y él como así, y van por todo el lago, ¿no? Ahí en algunos templos está esa foto, se ve unos cuadros donde está Krishna montado en la serpiente Kaliya, ¿no? Por encima del lago, ¿no? Y entonces le dice Krishna, ahora tienes que marcharte de aquí, ¿no? Porque este es el lugar de mis pasatiempos, Vrindavan, entonces aquí no puedes residir. Y entonces Kaliya le dice, pero ¿dónde voy a ir? Yo no puedo salir de aquí. No, y bueno, viene una historia corta, ¿no? Para entenderlo. La contamos en breve, ¿no? Y entonces, todo eso acontece por un gran sabio que se llamaba Saubhari Rishi, ¿no? Entonces Saubhari Rishi, él hacía austeridades debajo del Yamuna, era un yogi, ¿no? Pasó más de 10.000 años debajo del agua del Yamuna, no necesitaba, se mantenía sin del prana, no necesitaba respirar, y completamente absorto en Paramatma, un yogi, Saubhari Rishi, no viene el noveno canto del Bhagavatam, no la historia. Entonces Saubhari Rishi, él permanecía meditando, pero en una ocasión ofendió a Garuda. Garuda es un pájaro que es el águila de Krishna, donde Krishna es el pájaro de Krishna. Garuda es un gran devoto, ¿no? Si ponéis esta noche cuando ponéis en internet Garuda, y es el pájaro de Krishna, ¿no? Que es un gran devoto. Entonces la historia viene, bueno, no voy a, porque es larga, pero las dos esposas de Kasyapa Rishi, otro gran sabio, que una de las esposas es la madre de todas las serpientes y la otra esposa es la madre de todos los pájaros, ¿no? Entonces tuvieron una disputa, entonces cada una de ellas, la madre de los pájaros, entre ellos la madre de Garuda, el pájaro de Krishna, tenía que servir a la madre de las serpientes. Entonces Garuda no quería. Entonces fue a encontrarse y le dijo, no. Y ella le dijo, no, ella ha perdido. Tiene que servirme durante toda su vida. Y le dijo, no, yo voy a hacer lo que tú me pidas. Quizá un poco largo, ¿no? O bueno. Está bien, demasiados nombres. No, pero vamos siguiendo la... Ahí. O sea, ok, si no repetimos un poco. Pero bueno, esta no es la esencia. Ahora vamos a ir a la esencia. Y entonces le dice, Garuda le dice, no, pídeme lo que quieras,
pero yo no quiero que mi madre sea tu sirvienta toda su vida. ¿No? Entonces le dice, ok, pues entonces ves a los planetas celestiales, a Indra, semidios del cielo, Indra, y pídele el néctar. Quiero el néctar. Entonces Garuda es un devoto puro de Krishna. Entonces Garuda va a donde los planetas celestiales, llega a donde está Indra y le dice, necesito el néctar, un néctar celestial que tiene Indra. Indra le dice, no, ¿cómo? ¿Para qué quieres? No, porque si lo tengo que dar a la madre de las serpientes, dice, no puedo dártelo, porque si les das el néctar, las serpientes cogerán una fuerza muy grande y acabarán con el mundo. Las serpientes no pueden tomar ese néctar. Entonces le dice Garuda, me da igual si me lo das o no me lo das, pero mi madre no va a hacer de sirvienta a la madre de las serpientes, porque no. Y entonces empiezan a luchar, Garuda e Indra. Pero Garuda es muy poderoso, es el pájaro de Krishna. Garuda coge el néctar y derrota a Indra. Pero Indra le dice, bueno, ok, por lo menos cuando le des el néctar, diles que antes de tomar el néctar, las serpientes, que tienen que hacer adoraciones, bañarse en un lugar sagrado, hacer un fuego, un yagya. Y entonces dice, vale, eso entonces Garuda lleva el néctar, va donde está la madre de las serpientes, para que pero les dice, primero tenéis que bañaros en el río sagrado, hacer un yagya. Entonces en ese momento que llega Indra y roba el néctar, se lo lleva. Y entonces las serpientes y todos pensaban que había sido Garuda. Y entonces van todas a atacar a Garuda. Pero Garuda es muy fuerte. Garuda es el pájaro de Krishna. Además, Garuda se alimenta de serpientes, es un águila. Entonces Garuda empieza a comerse las serpientes. Entonces las serpientes desesperadas van donde Brahma. Está demasiado, pero bueno, van donde Brahma. Y entonces Brahma se quejan a Brahma de que Garuda está acabando con todas las serpientes. Entonces Brahma va a ver a Garuda. Y le dice a Garuda, hombre, entonces llegan a un acuerdo, que cada mes las serpientes tienen que darle una serpiente, y como Garuda se alimenta de serpientes, no hay nada mal en eso, es algo normal. Entonces las serpientes acceden, y cada mes iban a darle a Garuda una serpiente, y así se mantiene en paz. Pero cuando llega a Kaliya, la serpiente Kaliya es muy poderosa, y la serpiente Kaliya dice, no, de mi familia yo no le voy a dar nada a Garuda. Y entonces la serpiente Kaliya se enfrenta con Garuda, pero Garuda es muy poderoso. Y entonces Garuda, el pájaro Garuda, el devoto de Krishna es el pájaro de Krishna, como Krishna se va a todos lados, el Garuda, muy poderoso. Entonces Kaliya se ve derrotada, entonces Kaliya desciende a los planetas inferiores. Hay planetas inferiores donde hay una reina, es una serpiente. Bueno, espero que hoy no sea demasiada fábula. Como digo, repito, para entender todo esto, primero hay que practicar, caminar, pero esto es la realidad, no este mundo. Este mundo es pasajero, temporal, no es realidad, pero la energía esta es tan fuerte que nos hace creer que esta es la realidad, ¿no? La realidad es mucho más profunda, trascendental, mucho más allá de que podamos entender con nuestra mente y nuestra inteligencia. En la realidad se entenderá con el corazón, y eso viene con la práctica. No voy a irme, vuelvo, pero solo una cosa más. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur es el que está allí. ¿Primero? Sí, él fue un gran maestro en India. Bueno, fue el maestro de nuestro maestro y del maestro de al lado, y de muchos maestros en India que han hecho miles de discípulos, y hay templos por todo el mundo. Templos en todas las capitales, bueno, hoy en día en Rusia y China, templos, y todos vienen de discípulos de este gran maestro, que es Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Nuestro maestro también tiene miles de discípulos en India, más de 30 templos en India, hizo templos aquí en España, en Eslovenia, en Italia, en Croacia, pero el de al lado, Prabhupada,
incluso predicó mucho más en Occidente. Nuestro maestro predicó mucho en India, luego salió al final de su vida. Pero Prabhupada predicó mucho en Occidente, por eso llegó a abrir más de 100 templos, él, por todas las capitales del mundo, y eran sus discípulos. Por Bhaktisiddhanta. Y Bhaktisiddhanta contaba, entender al Señor Supremo, la espiritualidad, la trascendencia, aplicando la mente o la inteligencia mundana, es como cuando la abeja se posa en el tarro de miel y está el vidrio. Ella quiere saborear la miel, pero está el vidrio. Entonces, si nosotros todo esto aplicamos, nuestra inteligencia es el vidrio. No vamos a poder entenderlo. Se entiende con la práctica, muy importante. De hecho, el Bhagavad Gita dice, Tesan Satatayuttanam, Vayatam Pritipurvakam, Dadami Buddhi Yogantam, Yenamanu Payantite. En el capítulo 10, Krishna dice, aquellos que me sirven con amor, yo les doy Dadami Buddhi, yo les doy la inteligencia por la cual ellos pueden venir a mí. Por eso, para entender. ¿Por qué Krishna es Dios? Hoy decimos, unos dicen que es Yahvé, otros dicen que es Alá, otros dicen que es energía, ¿verdad? Y cada uno tenemos, y hoy en día hay un mercado esotérico, uno puede elegir lo que quiera. Entonces, ¿por qué Krishna es Dios? Aunque Yahvé también es Dios, Alá es el mismo, pero Krishna es la suprema. Krishna es el origen. ¿Quién es Dios? Krishna. Eso tiene su explicación, no voy a entrar si no sería otra clase, pero Alá significa el más grande, Yahvé significa yo soy el que soy, son atributos. ¿Pero quién? Krishna significa la personificación del amor, el encanto y la dulzura. ¿Pero por qué Dios es con la flauta? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hay una explicación teológica, es otra clase, pero más o menos. Pero al final, ¿por qué lo entendemos? Por su gracia. Por la gracia de arriba. No se puede entender. Por eso hay gradación. Uno va a entender a Dios de acuerdo a su rendición, son sus intimidades. Estamos hablando, estos lilas son sus intimidades en el mundo trascendental. ¿Quién los puede entender? Es por su gracia y eso viene por la rendición, por la atracción. Por eso hay gradación. Pero también tiene su sentido ontológico. Si decimos, ¿qué significa Krishna? Personificación del amor, el encanto y la dulzura. No puede ser de otra manera la suprema personalidad de Dios. Cuando hablamos de Yahvé, yo soy el que soy. ¿Pero quién? El más grande. Está muy relacionado con este mundo, con la grandeza. Pero Krishna está más relacionado con el mundo real, con la dulzura, con el amor, todo tiene también su sentido intelectual. Pero al final se entiende como la abeja. En la medida que te rindas al Creador, el Creador se irá manifestándote a ti. Si no hay mucha rendición, no se manifiesta sus intimidades. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ya no sé por dónde iba. Bueno, es igual. La serpiente Kalila. La serpiente Kalila. Y estábamos con Garuda, Brahma. Entonces llegaron a un acuerdo y Kalila había descendido a los planetas para pedirle auxilio a la serpiente que rige los planetas inferiores. Y entonces es ella quien le dice, no, puedes ir a un lugar en Vrindavan, Kalila Gar, un lugar donde allí no puede entrar Garuda. Porque Saubhari Rishi era un sabio y él puso una maldición a Garuda para que Garuda no pudiera entrar en ese lugar. Entonces por eso Kalila acaba en Vrindavan en ese lugar. Por una maldición de Saubhari Rishi, que era el sabio que llevaba 10.000 años meditando bajo el agua. ¿Y qué le ocurrió al sabio? Él estaba meditando. Y como él estaba meditando, entonces, una vez que estaba, todos los peces, él veía siempre, aunque estaba meditando, veía todos los peces y claro, llevaba 10.000 años, había hecho, pues tenía una relación, los veía, todos felices, y un día vio que todos estaban tristes.
Y entonces salió de su meditación y le dijo a uno de ellos, ¿qué ocurre? ¿Por qué? No, porque Garuda, el pájaro Garuda, ha venido y siempre viene a cazar aquí, pero hoy ha cazado a nuestro jefe. Entonces todos los peces estaban tristes. Y entonces le dice, no os preocupéis, voy a mandar una maldición, a partir de ahora Garuda no va a poder entrar en toda esta zona. Entonces el Rishi tenía mucho poder, ¿no? Llevaba 10.000 años haciendo austeridades. Entonces ofende a Garuda. Pero ¿qué ocurre? El significado, esto es muy interesante, aunque llevamos mucho tiempo, pero muy interesante. Esto significa que nadie, aunque esté muy avanzado espiritualmente, si uno le coge el orgullo, entonces uno puede caer de su posición. Entonces, ¿qué ocurrió? Él ofendió a Garuda. Y Garuda es un devoto muy querido por Krishna. Por eso en nuestra vida espiritual debemos de ser muy cuidadosos de no ofender a ningún santo, a ningún devoto avanzado. Porque, ¿qué ocurrió? Como él mandó esta maldición a Garuda, entonces era un yogi que estaba completamente absorto. Pero en ese momento, ahora esto lo explico porque todo el mundo lo tiene que entender bien. Entonces, vio a los peces, entonces sintió atracción de salir de su posición de yogi y tener familia, entrar en la vida material otra vez, porque vio, mira los peces, qué felices están, me gustaría... Y era alguien que estaba autorrealizado, ya. Pero como había ofendido a un devoto, a Garuda, le entró deseos mundanos. Y entonces salió del agua y fue a encontrarse con el rey Mandata. El rey Mandata tenía 50 hijas. Bueno, un poco largo, y no sé, bueno, si no lo hacemos el arte no pasa nada. O lo hacemos corto. Pero es que las historias nos van llevando... Ya terminamos. Okay. 50 hijas, bueno, como todo esto hablamos, todo esto es de otras eras, de otras mentes, no poner vuestra mente. Entonces, Saubhari Rishi le dice al rey, quiero casarme con una de tus hijas. Y entonces el rey, y claro, Saubhari Rishi era un sabio, tenía un aspecto, era mayor, un yogi, había pasado 10.000 años abajo del río Yamuna, claro, cuando lo vio con una de mis hijas. Y dijo, pero si le digo que no me va a maldecir, pero si le digo que sí, mis hijas se van a enfadar. Entonces le dijo, Mandata le dijo, bueno, pregúntale a ellas. Y entonces Saubhari Rishi fue donde ellas, y claro, cuando lo vieron, tan mayor, claro, ninguna quería casarse con él. Y entonces el sabio dijo, uy, es verdad, no me he dado cuenta que todas ven mi aspecto, pero era un yogi. Entonces cogió, se marchó y ¡pam! Cambió completamente. Y estaba joven, hermoso. Y entonces fue otra vez y todas se querían casar con Saubhari Rishi. Entonces está tan poderoso, se casó con todas y se expandió. Era un yogi, se expandió. Y entonces estuvo disfrutando como de... Pero cuando pasó mucho tiempo, otra vez realizó que en el mundo material no hay nada. Incluso sus esposas. Y entonces todas ellas y él ya abandonaron y se volvieron renunciantes. O sea, ¿qué significa, no, para entender toda esta historia, ¿no, de Saubhari Rishi? Hemos venido hasta aquí porque Garuda no podía entrar en Kaliya, pero la historia de Saubhari Rishi tiene muchas enseñanzas muy importantes, ¿no? Claro, tenemos que entender que Saubhari Rishi era como un monje ya, un yogi, estaba en una posición, entonces tuvo otra vez deseos de volver al mundo material. O sea, no significa que no haya... La familia es súper hermoso, tener una familia en este mundo, pero la meta de la vida es la realización, ¿no? Entonces, la realización espiritual. Entonces, cuando uno ya ha pasado, ya ha caminado, ya ha llegado, otra vez volver atrás sí que es... ¿no? O sea, porque la familia, el propósito que tiene es apoyarse el hombre y la mujer en la vida espiritual, crear hijos también en conciencia espiritual,
y caminar todos juntos, no lo está diciendo, pero sí tenemos que entender que los placeres mundanos, como digo, son efímeros, no son la meta. Y al final van a pasar, la vida va pasando muy rápido. Entonces los que son sabios cultivan su alma y tratan de alcanzar la meta última. Ese tiene el significado. Entonces este es el significado que Saubhari Rishi ofendió a un devoto y cayó de su posición con deseos mundanos otra vez cuando ya estaba saboreando el alma. Otra vez deseos de lujuria mundana. ¿Me entiendes? Ese es el significado. Pero finalmente otra vez después de... Por eso tenemos que entender que aunque tuviéramos, Bhaktivinoda Thakur dice, aunque en una inyección pusiéramos toda la felicidad del mundo material, toda, en una inyección, toda junta, toda la riqueza, todo el poder, todo el placer, y nos la inyectáramos, no seríamos felices, porque la felicidad es el alma. Por eso, los que estáis en la vida familiar es hermoso, pero no olvidéis dar tiempo, porque esta energía nos cubre y nos va llevando día tras día y solo nos ocupamos del día a día de los asuntos y nos olvidamos del alma. No, hay que dar un poquito de tiempo para seguir progresar en el alma. Y la vida es como en la cultura védica, cuando vamos haciéndonos mayores, los hijos son ya mayores, y qué decir, cuando llegamos a edad avanzada, ya es completamente para tratar de dedicarse en el alma, porque ya he cumplido con mis deberes con mis hijos, ya he cumplido con mi esposo, con mi esposa, mantengo la relación, pero los dos miramos para arriba. Esa es la cultura védica, ese es el Varna Dharma. Y entendemos que ya hemos pasado por ahí que, bueno, está bien, la experiencia, pero el alma es lo que nos va a llenar. Esa es la verdad última. So, Srimad Bhagavatam ki jai. So, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.